Muy bien, buenas noches, ¿cómo va? Estamos en una edición para reafirmar conceptos, que tiene que ver fundamentalmente con lo judicial, con lo político y también con lo que tiene que ver con la realidad sindical. Javier, exactamente, Sergio. Vamos a estar repasando lo que fue el diálogo que mantuvimos con Roberto Falistoco, quien es presidente saliente de la Corte Suprema de Santa Fe, integrante hasta noviembre del año próximo del máximo tribunal de la provincia. También vamos a estar repasando lo que dialogamos con María Eugenia Schmuck, reelecta presidenta del Consejo Municipal de Rosario, nada menos que el consejo que va a desandar también los primeros pasos de la autonomía municipal en la ciudad de Rosario. Y vamos también a estar reviendo lo que dialogamos con Sergio Recupero, el secretario general del gremio que agrupa a los gastronómicos, uno de los sectores más castigados por la crisis que golpea a la Argentina en los últimos meses. Muy bien, entonces los invitamos después de la tanda a recordar estas entrevistas. Único Desarrollos Inmobiliarios. La oportunidad de invertir en tu futuro. Financiación exclusiva y a tu medida. Elegí tu desarrollo adecuado. Único Bizart, Único Golf, Único Corrientes. Con la garantía y respaldo de Autocrédito. Desarrollos Inmobiliarios. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Compromiso Justicialista. De relevamiento que hicieron no necesitó margen de error, acertaron casi todo, así que me imagino que con este resultado electoral nada los sorprendió. No te olvides de la vacuna. La vacuna contra la fiebre amarilla es obligatoria para muchos destinos y solo las farmacias certificadas podemos aplicarla. Además del registro digital, te llevas el certificado internacional que demuestra que estás protegido. Solo es válida la vacunación que cuenta con su certificado oficial. Tu salud también viaja con vos. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Unión Cívica Radical. ¿Conocés la nueva forma de comprar en el Emporio de la Zapatilla? Conocelo ahora. elemporiodelaZapatilla.com. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Muy bien, seguimos en Hora Política y recibimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, el doctor Roberto Falistoco. Doctor, muy gentil por haber venido. No, gracias a ustedes. Muy amable. Que me invitaron. Doctor, ¿la nueva Constitución Provincial mejora el servicio de justicia? Y el servicio no pasa, más bien pasa por cambiar cosas de funcionamiento más que los que se pueda decir en una Constitución. Las mejoras pasan por los sistemas procesales, que hay algunos que son más eficientes que otros, y por eso hay que ir cambiando todo lo vinculado al procedimiento, a eliminar tiempos muertos, a implementar una forma de litigar distinta como la oralidad, que la tenemos en penal y en parte en civil ahora hace unos años. Los principios que tiene la Constitución ayudan, por supuesto que ayudan, porque marcan un norte hacia dónde ir. Pero el respeto al debido proceso, que en definitiva es lo que más tiene que salvaguardar una Constitución,
y que tiene que estar presente en la cabeza de los litigantes y de los jueces fundamentalmente, eso ya estaba. Ahora lo que se ha incursionado, llevándolo al plano constitucional, y me parece bien, el sistema de elección de los jueces, que antes estaba por un decreto, porque la Constitución le daba del 62 una autoridad plena al gobernador para enviar los pliegos, como se los llama, de propuestas a la legislatura, proponiendo a una persona para ocupar un cargo de juez. Después, por decreto, desde la época de Reviglio, se creó un consejo de la magistratura donde hace un proceso de selección. Bueno, era un soporte desde el punto de vista normativo endeble porque es un decreto, ni siquiera una ley. Ahora tiene el rango superior, o sea que esto ya no lo vamos a no lo podemos eludir. Ya no va a significar una autolimitación que se hacía el gobernador, que por decreto dijo, bueno, vamos a seleccionar mediante concurso, si ahora es un sustento normativo de jerarquía mayor, porque está en la Constitución. Entonces, desde ese punto de vista, es una garantía en cuanto a la selección de jueces, que me parece que ayuda, porque eso tiene en cuenta los méritos, las idoneidades, con un carácter vinculante, aspiramos que así sea, para que el momento de elegirlo, los gobernadores tengan presente los concursos que se realicen. Cuanto a eso, lo demás, repito, son nuevos derechos, que en la práctica muchos de ellos, como por ejemplo el derecho a la víctima, también para la pregunta que usted hace, podemos incluirlo ahí, el derecho a ser escuchado y ser parte en un proceso penal, tiene una consagración ahora también en la Constitución, pero ya el Código Procesal Penal nuevo del año que se implementó, se puso en práctica en 2014, ya traía esto de escuchar a la víctima y que además la víctima tuviera un rol, si así quisiera, de querellante. O sea que pasa y no pasa por la Constitución. Reafirmación de principios, garantías y derechos, siempre es bueno. Sistema de elección de jueces, estamos bien, estamos de acuerdo, me parece que también va a ayudar. Y después hay que hacer mucho hincapié, como le decía al principio, en los sistemas procesales. El penal es nuevo, el sistema acusatorio, las audiencias públicas, la investigación llegaba a cabo por un fiscal, igualdad de partes, ya no está más la figura del juez de instrucción, que investigaba y además ponía medidas. Acá el juez actualmente es un hombre que se maneja con lo que las partes dicen. O sea que eso estaba, y queremos que eso se lleve a los otros fueros. Hace tiempo que queremos implementar un sistema distinto, procesal, en el fuero laboral, que es un fuero que la gente acude mucho. Es desbordante el trabajo que hay en materia de juicio laboral y quisiéramos ahí acortar los tiempos. Usted mencionaba la situación del fuero laboral. En líneas generales, ¿cómo considera cuál es el estado hoy del servicio de justicia en la provincia de Santa Fe? Yo quiero ser sincero y no hablar con palabras raras. Yo personalmente reconozco que tenemos críticas. Es cierto que los juicios me gustaría que fuesen más cortos, por lo que le decía antes. De todos modos, muchas de esas críticas son justas. Desde este lado también le digo que hay situaciones donde a los jueces, por ejemplo, que un juez laboral, como está ocurriendo ahora, dicte 280 sentencias en un año, más no se le puede pedir. Imposible. Afectaría a la calidad de la sentencia. Claro. Totalmente. Y a pesar de eso no podemos satisfacer lo que entra, que cada vez entran más juicios laborales. Podemos y debemos modificar el procedimiento. En la época de Miguel Litzzi, que se sancionó un nuevo código que no se implementó, ni durante el gobierno de Perotti, ni tampoco ahora. Creo que cambiaría
Creo que es un sistema que bien valdría la pena intentarlo, donde se ponen figuras nuevas, es decir, antes de que el caso lo resuelva un juez clásicamente como ahora, se creaban las figuras de los jueces conciliadores. Yo creo, apuesto mucho en la mediación y en la conciliación, más en materia laboral. La experiencia me indica que muchas causas se podrían sacar por mediación y conciliación. Se hace, pero no de la manera como esa reforma aspiraba que así fuese. No pudimos lograr que se cumplimente en cuanto a los cargos que necesitaríamos, el juez nuevo. Nosotros tenemos 10 jueces laborales para una población que abarca 1.300.000 habitantes. Ya, muy poco. Determina un juez cada 130.000 habitantes, muy poco, muy poco. Menos mal que tenemos jueces que están sacando esa cantidad, diríamos, altísima de sentencias, ¿no? Roberto, ¿le genera preocupación las vacantes? Sí, claro. Por supuesto, habíamos llegado a 100 vacantes en toda la provincia, lo que representaba más de la tercera parte de los jueces. Por suerte ahora el gobernador envió una parte considerable de pliegos, ya están en la legislatura, que aspiramos a que lo traten, llamen a la Asamblea Legislativa y por lo menos va a significar en algunos casos un alivio. Hay juzgados de familias vacantes, estamos hablando de fueros muy sensibles. Por suerte, en los laborales, los 10 estos históricos que hace tantos años, no se enfermó ni se jubiló ninguno. Pero en la Cámara, porque en definitiva todo se apela, de 9 camaristas en este momento tenemos 4, nos faltan 5. Y como todo se apela, esto termina en una Cámara que está renga, muy renga, 4 son. Pero bueno, estos pliegos que se enviaron ahora incluyen, por ejemplo, 3 pliegos de jueces de Cámara laboral, o sea que vamos a estar en 7 y eso nos va a dar un poco de sosiego. Doctor, pero esperamos el cambio también del procedimiento, ¿no? Bien. Doctor, vía reforma judicial se amplió la cantidad de integrantes de la Corte Suprema en los últimos meses a 7. ¿Está satisfecho con este nuevo funcionamiento? ¿Hay algún cambio palpable en los hechos? La verdad, con respecto al número, yo desde hace muchos años vengo postulando de salir del número par que teníamos, que era feo. A mí no me gustó nunca. Muchas veces terminamos empatados, 3-3. Había que llamar a un camarista para que integre. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No digo por la calidad intelectual, ni mucho menos moral, ni nada. Para eso está en la Corte y para estar en las cámaras de apelación. Pero además con el riesgo de que se integraba con un camarista Juan Pérez. El año que viene, o a los 6 meses, tenía un caso parecido, hay que sortear y me tocaba otro camarista, que puede pensar distinto. Entonces formábamos con un camarista, en el primer caso, mayoría de 4, que decidió a favor de los 3 que habían votado A. Viene otro camarista el año siguiente por el mismo caso y está más de acuerdo con los que habían perdido en el primer caso y cambia la mayoría y vota a favor de estos 3 que sustentaban una posición distinta. Entonces afecta a la jurisprudencia, atenta contra la seguridad jurídica y un fallo de corte, lo peor que puede hacer es que en lugar de contribuir a la seguridad jurídica, esté atentando contra la seguridad jurídica, porque no sabemos cuál es el criterio de la corte. Porque un camarista que no está atado a nada dice, bueno, a ver cuáles son las posiciones. Esta o esta, estoy por esta. El año que viene, para el mismo caso, viene otra persona, García, dice, no, estoy con él. Una inestabilidad, una inseguridad. Bueno, por suerte salimos del número par, hay 7, eso me gusta mucho más, creo que genera confianza en los operadores acerca de cuál es el pensamiento de la Corte como instancia final. Y ya en concreto, los 3 integrantes nuevos que hay,
uno los conocía por distintas actividades y son personas de bien. No costó mucho amalgamar un funcionamiento, también muchas cosas se aprenden con el paso del tiempo, de adaptación y todo lo demás, y saber convivir también, ¿no? Y ser respetuoso de la opinión de los otros y la visión que se puede tener. Los veo activos, con muchas iniciativas, o sea que estamos bien. Estamos bien. Roberto, ¿cómo está la relación con el gobernador? Desde el punto de vista institucional, las reuniones que hemos tenido han sido reuniones de trabajo, miradas del Poder Judicial y bueno, esto que le estoy diciendo es una buena noticia, que se hayan mandado los pliegos, que eso para nosotros significó más de una reunión con ellos. Y bueno, y antes de que se cumpla el segundo año, vamos del actual gobernador, empezamos a saldar en parte, no diría esta deuda, pero este déficit de las vacantes que para nosotros significa mucho en el funcionamiento global. No somos muchos, hay provincias que están mejor que nosotros en cantidad de jueces, en lo laboral, por ejemplo, Córdoba mucho más, pero máxime se sentía más aún cuando las vacantes. Así que hemos trabajado mucho sobre esto, nosotros hemos prestado muchísima colaboración, han sancionado leyes nuevas, que el Poder Judicial tuvo que hacer lo suyo, y lo hicimos en tiempo y forma, y poniendo todo el empeño, como por ejemplo la implementación del juicio por jurado, que ya se hicieron 2, uno en San Cristóbal y el otro en Santa Fe. Se trabajó muy bien, pero esto no aparece por caso fortuito. Hay todo un trabajo que hubo que hacer por parte de la Corte para que se puedan materializar los juicios por jurado. Y lo hicimos, creo, satisfactoriamente, por lo menos las encuestas que se hicieron, un gran índice de aprobación de la gente que participó, del pueblo, de los ciudadanos que participaron como miembros del juicio por jurado, así que eso nos deja bien. Y hemos tratado otros temas, por ejemplo, bueno, la ley de narcomenudeo que nos pasó la competencia a la justicia provincial, rápidamente nosotros nos pusimos a trabajar, que significa también muchas cosas, de funcionamiento, lo mismo la disolución que se hizo de los jueces, de los colegiados, de familia, de responsabilidad contractual, que antes eran 3, se disolvieron y son juzgados unipersonales, y esto trajo reformas procesales, edilicias, informáticas, espacios, y se hizo. A la fecha fijada por la ley, el Poder Judicial dijo, largamos. Bien. Hubo que respaldar todo eso. Cambio normativo que en línea general estamos de acuerdo, pero le pusimos el lomo. No fuimos nunca para obstáculo, al contrario. Fuimos siempre, bueno, vamos para adelante. Y aspiramos también a cambios informáticos. Nosotros tenemos hoy el expediente digital, pero necesitamos, por ejemplo, en el penal, hacer muchas mejoras en la parte informática. Hemos firmado un convenio con el gobierno, con el Poder Judicial de Tucumán, donde nos ceden gratuitamente su plataforma, y con los grados de adaptación que va a tener que tener, ahí vamos a tener una mejora. Pero en línea general a su pregunta le digo, son más allá de todos los comentarios que ha habido siempre, hay que ser respetuoso de las opiniones que pueden pensar distinto, cómo enfocar un poder judicial y todo lo demás. En los hechos, cuando hubo que trabajar, se trabajó y aspiramos a seguir trabajando conjuntamente. Las miradas seguirán siendo, cada uno tendrá su propia mirada. Nosotros no somos, por lo menos mi parte, refractario a sentarme, conversar y hablar. Yo creo que nunca podemos dejar de escuchar. El diálogo para mí ha sido el respeto institucional, ha sido mi guía en los más de 35 años tengo en la Corte.
El respeto institucional para mí es sagrado. Y la independencia del Poder Judicial, que no es para nosotros, para la gente, porque la gente confía en la medida que los jueces sean independientes. Y aspiramos a todo lo que se presente a trabajar juntos, ¿no? Nos espera también seguir manteniendo el tema de la seguridad o el desmantelar lo que atentaba contra la seguridad. Exacto. Donde hubo una labor, no solo de los fiscales, por supuesto. Siempre recalco el valor de los jueces que han tenido que encarcelar con cadenas, con prisiones muy altas y muy fuertes, son los que en definitiva pusieron la firma, ¿no? Exacto. Así es. También tuvieron atentados en las casas, en la familia. Hay que valorar ese trabajo. Roberto, le queremos agradecer muchísimo su gentileza de habernos acompañado. Por supuesto, estamos para hablar de esos temas, cuando que además un trato así tan cordial enaltece la profesión de ustedes, no es fácil. Muy amable. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos en Hora Política. AMSAFE San Lorenzo. En defensa de la escuela pública, el derecho a la educación y los derechos de las y los trabajadores de la educación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados PRO. Calle Mendoza, terminada. Finalizamos la obra vial con nuevas placas de hormigón H30 de alta duración para una mejor transitabilidad. Además, cambiamos caños de agua de más de 130 años, desagües pluviales y cloacales. A eso le sumamos 130 nuevas luces LED para duplicar su iluminación, sendas peatonales, nuevas veredas y 24 rampas de accesibilidad. Obras que hacían falta. Municipalidad de Rosario. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, un gremio comprometido siempre con la gente y en acción solidaria permanente. Sindicato Luz y Fuerza Rosario, siempre con la gente. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque Hacemos Santa Fe. Hablemos de lo que se puede compartir y de lo que no. ¿La última porción de torta? No. ¿La contraseña de tu banco? Tampoco. Te pueden sacar una torta de plata. Una docena de medialunas. Sí. ¿El alias de tu cuenta? También. Así de paso te transfieren y recuperas lo de las medialunas. Quedó claro, ¿no? Los datos de tu banco no. El alias de tu cuenta, sí. Un alias que te identifica, como tu banco. Banco Santa Fe. Acá, punto, para vos. Asociación del Personal Legislativo de Santa Fe. Un gremio de la democracia. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Seguimos en Hora Política y recibimos a Sergio Recupero, que es el secretario gremial de UCRA, que usted ya lo conoce, que tiene que ver también con la cuestión gastronómica, algo que nos interesa de sobremanera, ¿no? Sergio, bienvenido. Muchas gracias por invitarnos. Sergio, bueno, ¿cómo está el sector? Y sufriendo realmente la situación económica actual, ¿no? Más allá, lo digo, de la política, de la idea o demás, sí. Porque a veces esto, ¿viste? Cuando comentas algo es porque estás de algún lado y nosotros como representantes de los trabajadores estamos del lado del trabajo y realmente el trabajo ha mermado. Cuando la situación económica del país está bien, lo primero que vas a ver que se reactiva
por nuestra propia idiosincrasia como argentinos, ¿no? Es la actividad hotelera y gastronómica. Y cuando la cosa no viene bien, te pasa que ves de lunes a jueves los negocios semivacíos y un poquito más los fines de semana con un poco más de gente, pero que realmente no alcanza. Los gastronómicos, al margen de los hoteleros, los gastronómicos son sin ninguna duda ese termómetro de la actividad económica. Vemos recurrentemente a algunos analistas económicos que le está costando explicar por qué lo que supuestamente es bueno para la macroeconomía no impacta en la microeconomía, todo lo contrario, no se dinamiza. Digo, ¿esto también ha impactado al gremio, digo, en cuanto a obra social, en cuanto a trabajo registrado? Bueno, nosotros tenemos un gran problema después de la pandemia, los números en la gastronomía, no la hotelería, lo quiero separar. Nosotros tenemos varios convenios por empresa y demás, donde la cosa es más empresa y es más formal. Pero lo que es la gastronomía pura, nosotros sufrimos muchísimo el flagelo del trabajo no registrado, pero mucho. Es decir, nosotros después lo teníamos más o menos acomodado por allí, no con la jornada completa, pero sí la registración laboral. Después de la pandemia llegamos a números de 80% de actividad no registrada. Realmente un número altísimo, ¿no? Hoy, ¿a cuánto asciende el salario de un trabajador del sector? Y un trabajador, entre los sueldos mínimos y los máximos, estamos entre 1 millón y 1.300.000 pesos de bolsillo. Es decir, no es una cifra como para no poder registrar. Yo no sé, ¿no es cierto?, con esto de la reforma laboral y demás, es decir, yo digo que los nuestros, los empresarios gastronómicos ya lo hicieron por las de ellos. Porque si vos vas a hacer un negocio y tenés, no sé, 15 personas trabajando y tenés registrado 2 o 3 o 4, entonces, ¿cómo haces para incluirlo después? Por más que le quites, a lo mejor quitándole impuestos podría ser, pero por más que le vapule los derechos del trabajador, el primer derecho que tiene, que es el ser registrado, si la cosa no te funciona igual, me parece que nos vamos a tener que sentar entre todos a ver cómo lo mejoramos esto, ¿no? Realmente es un momento muy difícil para la pequeña, no solo en la gastronomía, son 80-90% pymes. Entonces nos vamos a tener que sentar entre todos a ver cómo lo regulamos esto, ¿no? Nosotros no es que, la verdad, realmente el Ministerio de Trabajo de la provincia, hasta en algún momento cuando le comenté al ministro, a Coco Áscolo, se vino un día él al gremio a dialogar con nosotros, a ver cómo podíamos hacer. No es que no se hayan preocupado, las inspecciones se han hecho, pero no han dado resultados, no te regulan. Me parece que tal como está la cosa y hacen los números, tantos negocios, cuántas inspecciones podés hacer, cuántas multas les podés poner y cuánto es el costo laboral. Cuando hacen el número lo siguen teniendo en negro al trabajador. Y después empiezan a hablar de la industria del juicio. El juicio lo genera aquel que no cumple con la ley. Yeah. No lo generamos los sindicatos, no lo generan los estudios jurídicos per se. Si el trabajador a veces cuando se encuentra no registrado, mal pago, porque convengamos que el trabajador que no está registrado es un trabajador mal pago, un trabajador que está precarizado. Entonces cuando recurre o al sindicato o al Ministerio de Trabajo o de última, cuando no le queda otra, a la justicia, se generan esos números que después nos asombramos y que después criticamos, pero resulta que nadie dice que lo generan. Entonces me parece que no le podemos echar la culpa al trabajador o a los derechos del trabajador de que haya trabajadores en negro. El empresario es uno irresponsable, pero si el Estado lo deja es mucho peor. Y acá convengamos que el Estado lo ha dejado durante mucho tiempo. Y cuando han estado los que se dicen nuestros o cuando han estado otros signos políticos. Y la cosa veo que sigue igual y que no cambia. Entonces, ¿de qué reforma nos están hablando? Si en el sector nuestro ya le hicieron los empresarios. Sergio, es muy interesante el análisis transversal que usted hace con respecto a los distintos gobiernos, porque seguimos, y en este caso no el poncho, pero sí el plato de comida no aparece, el cliente no aparece. Sí. Entonces, digo, desde el punto de vista del gremio, ¿dónde visualizan la posible solución? Digo, en una reforma tributaria, en una reactivación que evidentemente no aparece.
Bueno, lo primero que uno supone que si están dadas las condiciones económicas, hubo momentos en que la economía de bolsillo de la gente, la del día a día, estaba y la cosa andaba mucho mejor. No porque el Estado funcionara mejor, sino que como había, entonces se supone, uno quiere creer que cuando hay para todos. A veces no es tan así. Pero bueno, ese es un tema. Y después sí, los empresarios se quejan mucho de cómo está grabada la actividad. La actividad comercial en general, pero en nuestro caso, vos te sentás a hablar con los empresarios del sector y ellos dicen de que bien blanqueado el trabajador, cuando la empresa cumple con todo, no es 100%, sino es 106%. Y no están lejos, porque la verdad, de que yo digo que no es así, pero en algunos casos se le van muy altos los costos y o sea, una cosa no justifica la otra. Si yo como empresario, como sector empresario, quiero hacer las cosas bien, me tengo que sentar con los que me tengo que sentar y decirles, señores, acá están los números sobre la mesa, esta actividad no es viable, si no la hacemos viable entre todos, no va a funcionar. Y acá hemos estado durante muchos años guardando la mugre abajo de la alfombra. Eso fue lo que pasó. Entonces ahora nos encontramos con esto y nos encontramos que los negocios en muchos casos no le da, que la actividad económica está por el piso, que la macroeconomía, chapó, bárbaro, fantástico, ¿no es cierto? Hace un rato acá estaba un diputado y yo lo escuchaba y la verdad que la gente ha votado por eso, ha votado por el orden, ha votado por decir, bueno, vamos a barajar y dar de nuevo y bienvenido, se respeta, el voto de la gente se respeta. Ahora, ¿cómo hacemos con el día a día de la gente? Porque yo veo que a nuestros trabajadores no le alcanza, que a los trabajadores no le alcanza y cuando el trabajador no le alcanza no hay consumo. Y cuando no hay consumo, sobre todo la actividad de servicio, la actividad comercial, se resiente y terminamos en esto. Entonces yo digo, bárbaro. ¿Qué hacemos con una ley nueva? Bárbaro. Lo primero que van a tener que pensar que en la Constitución nacional, el artículo 14 bis, establece que es protectora del derecho laboral. Entonces van a tener que empezar por ahí, porque si no vos podés sacar la mejor ley, pero se te va a caer en la justicia porque es inconstitucional. Entonces me parece que vamos a tener que empezar. Yo personalmente pienso que si prueban con bajar impuestos y bajarle la carga a las empresas, por allí, empezando por ahí, después vemos qué derecho está malo, qué se puede flexibilizar, qué se puede dialogar, que de hecho hay reformas que, vuelvo a repetir, no quiero ser muy redundante, pero ya la han hecho el sector empresario nuestro, ya lo ha hecho. Porque frente a un oficialismo que quiere avanzar, ya con todo, con la reforma, hay posiciones, por ejemplo, la que esgrime Provincias Unidas, incluso el gobernador Maximiliano Puyaro, de que se puede acompañar una reforma que obviamente potencie las pymes y que genere empleo. Realmente a través de una reforma laboral están dadas las condiciones para poder generar trabajo hoy. A mí me parece que tenemos que bajar primero la carga impositiva, me parece que el Estado tiene que ser más benévolo con el que genera trabajo y a partir de allí lo que haya que reformar, es decir, que se haga una reforma laboral con los trabajadores, no a pesar de los trabajadores, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Vos no vas a encontrar, yo lo estoy diciendo acá para el afuera, porque a veces hay dirigentes que para el afuera no se animan a decirlo. Viejo, si hay que reformar algo, si es para generar trabajo, si nosotros representamos trabajadores, no se puede decir a todo que no. Lo que está mal hay que modificarlo, lo que está bien hay que dejarlo, por supuesto que nosotros sentaremos como dirigentes sindicales la posición de los trabajadores, el mandato que nos dan los trabajadores. Eso es ineludible. Pero si hay que reformar algo, siempre el sindicalismo y fundamentalmente, yo soy un dirigente sindical peronista, ¿no? Fundamentalmente el sindicalismo peronismo ha sido siempre un sindicalismo de propuesta, que a veces nos han bajado el palo por esto, por dialogar, por conversar. Nosotros de esa manera hemos mantenido, hemos siempre mantenido la paz social. Fíjate lo que pasó hace meses atrás, cuando, viste, algunos por ahí querían hasta, digamos, realmente voltear al gobierno. El sindicalismo no estuvo en esa. El sindicalismo se guardó, dijo, esto no es así, hay que respetar el voto popular. Ya se hizo
en los 2 gobiernos anteriores. No se le puede estar echando la culpa al sindicalismo cuando se cae un gobierno. El sindicalismo sale a la calle cuando el trabajador no da más. Cuando el trabajador te viene a golpear la puerta del sindicato y te dice, viejo, ¿qué hacemos? Entonces, esa es un poco la cuestión. Entonces, me parece que son las 2 cosas. Primero, el Estado tiene que hacer una buena reforma impositiva, me parece a mí. Cuando decimos Estado también hablamos de la provincia, ¿no? Porque ingresos brutos, Nacional, tarifa y todo lo demás, tiene un impacto. Digo, No. Nacional, provincial, municipal, que no se cuelguen todo. Cuando algo le va bien, cuando a una actividad le va bien, y hubo años que le fue bien a la actividad, sobre todo allá en Rosario, entre 2004 y 2014, 2015, que nos fue bien, bueno, ahí los empresarios no venían bien de la década del 90, creció muchísimo la actividad, perfecto, pero después le hemos tenido que ir poniendo el pecho, después se empezaron a sincerar tarifas, empezaron a pasar cosas y empezaron a volcarle todo ese costo, por lo menos a las empresas del sector. Y ahí es cuando empezamos a tener los problemas, porque el empresario dice, bueno, al borde del precipicio primero vos, entonces te empieza a tirar trabajadores. Y sí, te empieza a tirar trabajadores por la ventana, ¿no es cierto? O empieza, y el trabajador después va y negocia por las de él. ¿Puede pensar alguien que el trabajador en la situación actual puede ir a negociar por las de él con el empleador? Sin duda que no. Sergio. Pero si hoy es con nosotros y estamos así, es lo que yo un poco estoy dialogando y hasta un poco como denunciando, ¿no? Como lo hacemos todos los días de nuestra vida, ¿cómo hace el trabajador solito? Claro, es muy difícil. Sergio, le queremos agradecer muchísimo su gentileza. No, nosotros en nombre del gremio, los compañeros de la actividad, muchas gracias a usted por permitirme expresarnos. Un gusto. Muy bien. Seguimos nosotros en Hora Política. Escuchar para legislar, dialogar para garantizar derechos y construir una provincia más justa. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Rosne Wines. Desde 2007 nos especializamos en el asesoramiento de bebidas, quesos, fiambres y delicatessen nacionales e importadas. Contamos con un sommelier en la firma y envíos a domicilio sin costos. Aceptamos todos los medios de pago y los mismos los puedes hacer sin moverte de tu casa. Rosne Wines. Colegio de Abogados, por una reforma para un mejor poder judicial. 6, 5, 4, 3, 2, 1, y 6. Son solo 6 pasitos, 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 6.
Seguimos en Hora Política, recibimos a María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario. María Eugenia, gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Bueno, 7º año como presidenta de... El año que viene. El año que viene. Presidenta del Consejo Municipal y ¿dónde se encuentra la clave para lograr este objetivo, ¿no? Y sostenerlo en el tiempo puntualmente? Mira, yo creo que es clave que quien presida el Consejo tenga una relación política muy afianzada con el que es intendente o intendenta. Eso se dio desde que Pablo asumió como intendente y yo como presidenta del Consejo, y creo que todo es mucho más fácil para el presidente del Consejo, presidenta en mi caso, y para el intendente, porque las posibilidades de abrir, por ejemplo, modificaciones a las normativas que envía el intendente en una mala relación es imposible. Facilitar acuerdos entre distintos espacios políticos con el Ejecutivo, resolver problemas que el intendente, que la ciudad tiene y que el intendente puede resolver con mucha mayor agilidad cuando te lo pide la oposición. Entonces, me parece que eso fue clave. Lo segundo es que yo tuve total libertad por parte del Ejecutivo para sentarme con cada uno de los miembros de Unidos como de la oposición. Y tercero, que yo soy una mina que desde chiquita soy muy democrática. Entonces me encanta escuchar. Para algunos es un problema eso. Para mí a veces lo es y a veces, en este caso, en esta función es una virtud. A mí me gusta mucho dialogar. Creo que cuando uno acuerda y cambia de opinión no es ceder. Creo que es trabajar para que la política pública que estamos discutiendo sea mejor. Uno tiene que escuchar con el que menos se acuerda, porque en general eso después te va dando la pauta con las distintas opiniones de cómo construir una normativa, una política pública mejor. Si vos escuchás solo a los que piensan como vos, es muy difícil que seas mejor funcionario. Hay que escuchar a todos y uno, en general, después de eso obtiene muy buenos resultados para la ciudad, que es lo que en definitiva todos buscamos. Este nuevo consejo presenta una particularidad o un desafío, tal vez potenciando lo que vos decías, la necesidad del diálogo, la necesidad del acuerdo, porque va a ser un poco más heterogéneo, ¿no? ¿Cómo visualizás? Mira, recién hablábamos del 2019. Yo en el 2019 éramos 2 concejales del intendente, sobre 28. Éramos 7 del Frente Progresista, que la verdad no veníamos de la mejor relación, veníamos de que, ¿te acordás? ¿Se acuerdan? De que el intendente compitiera contra el socialismo, que había sido oficialismo hacía muy poco. Fue muy difícil, pandemia por medio, pandemia de inseguridad, de violencia. Y bueno, sin embargo, aprendimos a esto, a construir una dinámica en donde las cosas se digan de frente, que se hable de todos los temas y que se pueda ceder de todas las partes. Y entonces yo no le tengo miedo a este consejo porque nosotros somos primera minoría, pero la verdad que estos 2 años de mayoría propia sabíamos que eran unas excepciones. Era la primera vez que nos juntábamos muchos espacios políticos que estábamos electoralmente en lugares distintos. No le tengo miedo. Ya nos hemos sentado para las autoridades y para la conformación de comisiones con todas las fuerzas y la verdad que sigue estableciéndose la misma dinámica de respeto, de tolerancia, de acuerdo. Así que más allá de, los personajes que cada uno monte públicamente, no me refiero a mí que soy medio igual en todas partes, pero digo, yo sé que hay muchos concejales que a veces hablan más a las redes y los discursos son más para la gente que para en el recinto, me refiero, o en las comisiones que son por streaming, que para lograr un buen debate. Bueno, mientras uno respete cada uno cómo hace su tarea, pero después nos sentamos a generar acuerdos que nos permitan sacar la normativa que la ciudad necesita. Yo creo que el que se enoja pierde en política. Entonces hay que tolerar que cada uno haga su juego. Bien. Rosario, después de tanto batallar, es autónoma y en este trayecto hasta llegar a la autonomía plena, el Consejo indudablemente va a tener un rol protagónico en este proceso. Y sí, porque somos el primer consejo de la ciudad autónoma, ¿no? De Rosario. Entonces, cada una de las normativas que nosotros planteemos tiene una doble responsabilidad. La primera es que tienen que tener recursos con los cuales abordarlo, porque una ciudad autónoma cuando dice, me hago cargo de esto,
porque vota una determinada ordenanza que dice, bueno, nos vamos a resolver estos problemas, y bueno, tiene que tener recursos para poder implementar o ejecutar esa política pública. Creo que nos da mayor responsabilidad. De hecho, la ordenanza que votamos de autonomía plantea el criterio de responsabilidad fiscal a la hora de emitir normativas. Y después, que yo creo que empieza un proceso, por lo menos es mi intención, y así lo estoy hablando con los distintos bloques, de generar un espacio de participación durante estos 2 años de la ciudadanía rosarina, también para que nos cuenten las distintas organizaciones, instituciones, empresas, digo, toda la sociedad civil organizada de la ciudad, cómo se imaginan la primera Carta Orgánica de Rosario, para que si después el proceso es rápido, digamos, cuando el estatuyente se elija en el 2027 y queramos tener una Carta Orgánica muy pronto, ya el proceso participativo haya sido previo. Me parece que hay que aprovechar estos 2 años que tenemos de transición entre que se eligen los estatuyentes y que está hecha la convocatoria para generar esos procesos participativos de cara a la primera Carta Orgánica. Sí. ¿Cómo se trabaja dentro de una autonomía con un contexto nacional bastante adverso? Digo, porque es re difícil. Es muy difícil, porque Sí. digo, la municipalidad, o sea, Rosario pierde ingresos porque las pymes y el comercio está pasando por momentos muy complicados, y eso repercute en la recaudación del DREI, por ejemplo, ¿no? Y la gente, claro. Claro, y el consumo cae estrepitosamente. Digo, ¿cómo se trabaja? Es difícil. Mira, nosotros tenemos, la suerte y la virtud de haber tenido un intendente que ordenó las cuentas de la ciudad y que nos permitió en contextos muy difíciles poder hacernos cargo de temas que antes se hacía cargo Nación. Que no empezó con Milei, empezó con el kirchnerismo, con Alberto Fernández, donde se fue reduciendo paulatinamente, por ejemplo, los subsidios al transporte. ¿Se acuerdan? Estamos reclamando los subsidios al transporte desde que Pablo asumió, incluso desde que Mónica era intendenta. O sea, es algo que no ha variado con ningún gobierno. Ahora, Milei los cortó, es a cero. O sea, no tenemos nada de financiamiento de Nación. Entonces, claro, el municipio, antes de ser autónomo, ya se había hecho cargo de solventar el transporte en todo lo que antes Nación otorgaba, que era mínimo, pero que era muy importante para la ciudad de Rosario. Ni hablar de la salud pública, ¿no? Que nosotros, desde el gobierno de Wiener, que asumimos que la atención pública, la atención de primaria de la salud pública la asumía el municipio, y después avanzamos y tenemos incluso alta complejidad, etcétera. Y atendemos no solo a los rosarinos, no le pedimos el domicilio legal en la ciudad de Rosario, atendemos a todos los santafesinos e incluso a otras provincias que vienen. La autonomía ahí te facilita, porque nosotros tenemos un artículo de la nueva Constitución Provincial que dice que si vos sos una ciudad autónoma y decidís hacerte cargo de una competencia que no te es propia, digo, para que nos miren, o sea, cuando uno plantea la geografía de responsabilidades públicas del Estado, a la Nación le corresponde una cosa, a la provincia otra y a las ciudades otras, sean autónomas o no. Están distribuidas las responsabilidades. Pero vos, como ciudad autónoma, podés decir, ok, yo me hago cargo de la salud, como hizo Wiener en aquel momento, pero ahora lo decís con jerarquía de autonomía. Pero yo te atiendo no solo a rosarinos, te atiendo a santafesinos, vamos mitad y mitad en presupuesto, y que sea por ley, que no dependa de la voluntad política del gobernador como es ahora, ¿no? Que cada año firma un decreto diciendo del 25% del presupuesto que pone la ciudad en salud pública, la provincia pone el 13% de ese presupuesto, o sea que nosotros terminamos poniendo el 12%. Pero eso es gracias a una gestión que hace cada intendente cada año. Nosotros como ciudad autónoma decimos, no, miren, nosotros nos hacemos cargo, pero que sea por ley. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, plantear una estrategia común en el área metropolitana de transporte, ya no le tenemos que pedir permiso a la provincia. Nos podemos sentar con las ciudades de la región, decir, bueno, nosotros acordamos cómo financiamos este transporte metropolitano, con qué presupuesto, depende de las necesidades que tenga cada una de las ciudades. Me refiero a Rosario con Funes, Roldán, con Villa Gobernador Galvez. Una articulación distinta. Claro, es una articulación que ya jurídicamente va a tener valor y que no vamos a necesitar a provincia para poder hacerlo. Eso igual con la recolección de residuos, con tantos otros servicios que a vos te permite hacer más eficiente la política.
María Eugenia, recién mencionabas 2027, vamos a tener que votar estatuyentes ligado a la Carta Orgánica de la Municipalidad, pero también vamos a votar intendente. ¿Te vamos a encontrar en el menú? Sería una suicida si 2 años antes dijera quién puede ser candidato dentro de 2 años. Mira, Rosario es una ciudad, muy difícil. Es una ciudad que piensa mucho a quién vota en cada una de las elecciones, que elige distinto en un mismo año a presidente, a gobernador, intendente, a concejales, etc. Entonces es una ciudad que respeto mucho. Yo voy a trabajar para que Rosario sea de acá a 2 años la mejor ciudad, no de la Argentina, como dice el gobernador, del mundo, porque creo que cada uno desde su responsabilidad tiene que colaborar para eso, porque es para lo que la gente nos paga. Y Rosario no solo ha vuelto, sino que está mucho mejor de lo que estaba antes, que estamos construyendo la ciudad que queremos, la estamos gestionando, y bueno, de acá a que en año y medio, te diría, que se fijen las candidaturas, veremos quién está a la altura de ese momento. María Eugenia, gracias por acompañarnos y lo mejor para el año que está a punto de comenzar. Muchas gracias, igual para ustedes. Muchas gracias. María Eugenia Schmuck, presidenta del Consejo Municipal de Rosario, pasó por Hora Política. Cada mañana, los que trabajamos la tierra, renovamos nuestro compromiso con el futuro. Porque la agricultura es innovación y en cada campaña nos reinventamos. Por eso, para superar nuestros propios rindes, elegimos la marca que nos acompaña desde siempre. Somos Apache. Aprendemos del campo. Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe. Bregando por el bienestar de todos los santafesinos. La elegancia para el hombre en ropa formal y elegante sport está en Brunos. Casamientos, graduaciones, eventos, indumentaria empresarial. Todo lo encontrás en Brunos, en el corazón del centro rosarino. Rioja 1076, casi esquina Sarmiento. Horario corrido. Brunos. Seguinos en nuestras redes. Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bloque de Diputados, una nueva oportunidad. Interbloque Unidos. Pórtico, un lugar donde encontrarás todos los accesorios para la moda. Visítanos y podrás encontrar una amplia variedad en sombreros, boinas, gorras, pañuelos, pazminas, yerbanas y mucho más. Te esperamos en nuestro local para mostrarte todos nuestros productos. Pórtico, Entre Ríos, 393, Rosario. Todos los días, la ciudad de Pérez se levanta para hacer más cuadra de pavimento, para potenciar sus industrias, para construir más de 25 kilómetros de vía segura, para generar trabajo, para que la noche se convierta en día, para ser esa ciudad unida que no para de crecer. Pablo Corsalini, intendente. Cortés Batani, servicios inmobiliarios, experiencia y profesionalismo en el mercado inmobiliario rural. Cortés Batani, campos, compras, ventas, tasaciones. www.cortesbatani.com. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos, 16. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 16. Muy bien, ya recordamos estas 3 entrevistas que dejaron mucho, pero mucho tema para debatir y dialogar. Y ahora ya nos vamos. Nos Javi, vamos, pero antes preparando el menú. Preparando el menú para la Nochebuena y también para la Navidad, porque siempre queda, ¿no? Sí, obviamente. ¿Champán o sidra? Champán y un poquito de sidra también. Ah, de todo un poco. De todo un poco. ¿Pan dulce o budín? Pan dulce. Muy bien. Feliz Nochebuena y feliz Navidad para todos, ¿eh? Chau, hasta el próximo lunes. Gracias.